y queremos pensar y decir que todo tipo de terrorismo en cualquier parte nunca es bienvenido ni aceptado. Pensamos siempre en las víctimas de ambos lugares. Bueno, estuvimos hablando de ello. Bueno, Dios quiera que nosotros en nuestro tiempo alcancemos a ver a Palestina como un Estado y el Estado de Israel, ambos viviendo juntos en paz y en armonía. Bueno, le decía yo que nosotros estábamos en esta serie ¿Quién subirá al monte? Y habíamos tenido la ocasión de ver al monte Sinaí en el pacto que Dios le propuso al pueblo de Israel. ¿Recuerdan eso? Dios le dijo al pueblo, luego que ya habían traído, habían caminado como 3 meses y llegan a la falda del monte Sinaí, y ellos cuando están allí, Dios les dice, miren, a ver, quiero que tengan presente algo. El que los sacó de Egipto fui yo. Eso es importante. El que los sacó de Egipto fui yo. Segundo, los traje aquí no porque los traje a este monte. No es el monte para mí lo importante, dice Dios, sino los he traído para que estén conmigo. Ese es el propósito que Dios tenía, para que ustedes como pueblo tengan una relación especial, particular para conmigo. Ese es el propósito. Y entonces, dado aquello, Dios les dice a ellos en Éxodo capítulo 19, verso 5, si ustedes recordarán, le dice, si ahora ustedes me son obedientes y cumplen mi pacto, entonces Dios le dice, ustedes serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones, un pueblo especial entre todas las naciones. Dice Dios, aunque toda la tierra me pertenece, pero ustedes serán para mí una nación especial, una nación exclusiva entre todas las naciones. Eso dice capítulo 19, verso 5 del libro de Éxodo. Y luego agrega Dios, le dice, y ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Entonces, Dios le comunica eso a través de Moisés y les dice a ellos si ellos están dispuestos a asumir este compromiso. Y recordarán cuál fue la respuesta de todo el pueblo cuando Dios se dirige, o Moisés se dirige primero a los líderes de allí. Todo el pueblo que se le comunicó esto, dice el verso 8, dice, y todo el pueblo, todo, respondió, dice, a una sola voz. En la unanimidad absoluta, ¿ya? Ellos responden, vamos a cumplir con todo lo que el Señor nos ha ordenado. Eso fue lo que dijeron. Vamos a cumplir con todo lo que el Señor nos ha ordenado. Esas fueron las palabras que salieron de sus labios. Entonces, cuando eso ocurre, Dios dice, bueno, perfecto, prepárense de aquí a 3 días. Yo vendré y me voy a manifestar en una gran nube, una densa nube, en la cima del monte Sinaí, y voy a hablar con Moisés, pero todos ustedes me van a escuchar. Y ahí queda registrado uno de los eventos, lo que llamamos una teofanía, es decir, una demostración, una representación, una presencia de Dios allí en la cima del rocoso monte Sinaí. Se manifiesta eso y si ustedes leen el libro de Éxodo, dice que bueno, hay como estruendo, lo pone allí como sonido de trompetas, hay fuego de por medio. Fue una visión realmente dramática. Moisés estaba estremecido hasta sus fibras más íntimas. De hecho, el libro dice que incluso llegó en un rato a estar aterrado. Era demasiado esa experiencia que está teniendo este ser humano al respecto de eso. Está todo preparándose porque Dios entregaría allí los 10 mandamientos. Y esto fue de tal manera especial que quedó en la literatura religiosa, en la literatura de Israel, en la Biblia quedó establecido como una de las manifestaciones más grandes, de las manifestaciones más solemnes de la historia de este pueblo. Y todo estaba bien, marchaba bien, el pueblo sería
este pueblo especial, este pueblo que sería mediante ellos, todos que quisieran acercarse a Dios, porque sería una nación sacerdote, podían tener entonces un acceso hacia Dios. Y mientras Dios estaba hablando con Moisés, de pronto a mí se me ocurre así como que Dios está estableciendo esta comunión y está entregando y preparándose cada palabra que tiene que hacer, porque tiene que entregarla con mucho cuidado, que tiene que entender muy bien Moisés lo que tiene que allí reflejar. En un momento Dios se detiene. Y me gusta imaginarme eso, como que está allí y Moisés queda ahí, ese silencio. Y tal vez esos silencios incómodos, ¿no? Cuando uno está allí y alguien tiene que decir algo. Y Jesús, perdón, y Dios establece ese silencio y de repente, ¡pah!, y le dice a Moisés lo siguiente. Vente conmigo, por favor, al libro de Éxodo capítulo 32, verso 7. Éxodo 32, 7. Se rompe ese silencio, Dios se detuvo. Y entonces el Señor le dice a Moisés, en el verso 7, baja. Está con él en la cima. Baja, porque ya se ha corrompido el pueblo que sacaste de Egipto. Así de rápido. Tanto es así que en el verso 8, Dios, miren lo que dice, demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené seguir. Demasiado pronto. Y no suficiente con ello, Dios agrega y dice, y no solo, dice, pues no solo han fundido oro y se han hecho un ídolo en forma de becerro, sino que se han inclinado ante él, le han ofrecido sacrificio y fíjense, y han declarado, Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto, cuando él le había dicho, yo lo saqué de Egipto. Me están representando en algo que efectivamente no soy yo, ni no hay forma de representarse. Uno podría pensar que Dios está muy ocupado con Moisés y no se da cuenta. Dios se da cuenta de cada cosa que nosotros hacemos independientemente de donde estemos. Dios sabe dónde vamos, de dónde venimos, qué cosas decimos, qué cosas hacemos. No nos ve ningún ser humano, Dios sí nos ve. Podemos hacer algo en total oscuridad, Dios está presente allí. No hay forma que puedas escapar del ojo de Dios, del escrutinio de Dios. Subirás a las alturas, allí estarás. Bajaré a la profundidad, allí estás tú, dijo el profeta. Voy al mar, allí estás tú. No hay sitio donde Dios no esté presente. Por eso podemos estar seguros que Dios también está aquí con nosotros. Entonces cuando Dios le dice a Moisés, baja, Moisés tiene que bajar. Y había dejado a su hermano, a Aarón, a cargo de ellos. Era en quien confiaba. Y le van a preguntar a Aarón por qué pasó. Y yo no me encuentro con respuestas tan estúpidas como esta. Una respuesta estúpida de lo más increíble que hay. Más que estúpida, es una respuesta idiota. Y digo idiota porque, y lo digo en el sentido original de la palabra, ya le explico. Porque hoy día estamos rodeados de gente que es idiota. Tenemos líderes idiotas. Gente que lidera iglesias que es idiota. Gente que lidera países que es idiota. Gente que está en los palacios de gobierno que es idiota. Hay gente que está en los tribunales que es idiota. Y cuando digo idiota, estoy pensando en el sentido original de la palabra. La palabra idiota tiene una raíz idio. De allí mismo viene, por ejemplo, idioma o idiosincrasia. Idioma es la lengua
o la manera de hablar de un grupo en particular, de una nación en particular. La idiosincrasia son aquellas cosas que identifican el carácter, la forma y la manera de ser de una persona individual o de un colectivo. Lo que está en común habla de lo que es particular o de lo que es propio de alguien, de una propia persona. Y los griegos en el inicio llamaban idiota a aquel que no le interesan las cosas de los demás. Lo que no le interesa lo público, le interesan solo las cosas propias de él. Ese es un idiota. Un idiota es aquel que, idio, es propio, suyo. Es aquel que le interesa solo lo de él, beneficiarse solo él. Por eso hay gente que responde a preguntas simplemente evadiendo sus responsabilidades. Y hay muchos políticos que tú le escuchas y dicen, miren, si hubiese dependido de mí, yo hubiera votado de esta otra forma, pero como me debo a este grupo y me debo a toda la mayoría, entonces tuve que votar distinto. Ese es un idiota. Porque lo escogieron a él precisamente para que pudiera votar en conciencia y en lo que corresponde. Pero ¿qué es lo que hacen? Diluyen su responsabilidad en la masa. Entonces, él no es culpable de nada. Esto se diluye entre todos. Y eso no nos puede pasar a nosotros. Las responsabilidades son individuales, nosotros somos responsables de nuestras decisiones. Lo que ocurre es que a veces, eso pasa incluso en las fuentes laborales, en los trabajos. A nosotros de repente, si hay algo hay que tomar una decisión y aparecer uno diciendo que es eso lo que hay que hacer, uno mejor dice, si esto lo diluye, no, estamos todos de acuerdo en que queremos hacer esto, entonces diluimos entre todos. Miren lo idiota de Aarón. Aarón, cuando Moisés le pregunta, Aarón responde así en el verso 22 del capítulo 32, de las idioteces más grandes que hay. Dice, hermano mío, no te enojes, contestó Aarón. Primero, tú bien sabes cuán inclinado al mal es este pueblo, a los cuales el político dice, yo me debo. Tú sabes que ellos son inclinados a aquello. Segundo, ellos me dijeron, nunca asumen las responsabilidades. Nosotros si nos equivocamos, digamos, me equivoqué. Pero él dice, ellos me dijeron, tienes que hacernos dioses, plural, que marchen al frente de nosotros. Y aquí me llamó la atención, porque a ese Moisés, ni siquiera el que nos sacó, no, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pudo haberle pasado, capaz que hasta murió. Y el verso 24 es de las idioteces más grandes, fíjense. Yo le contesté que todo el que tuviera joyas de oro se desprendiera de ellas. Mire, son capaces, en vez de seguir a Dios, son capaces a veces de entregar hasta lo que no tienen. Yo me encuentro con congregaciones así. Quieren comprar su salvación, quieren comprar su bienestar y son capaces de endeudarse para que aquel que le está prometiendo viva como rey, aun cuando él viva como un mendigo. Yo le contesté que todo el que tuviera joyas de oro se desprendiera de ellas. Y atención, now play attention. Oh, Dios, se me dio... Estaba leyendo el verso y se me cerró aquí. Espérenme un momentito, por favor. ¿Dónde está mi Biblia? Aquí. Y aquí estamos. Y el verso dice, yo le contesté que todo el que tuviera joyas de oro se desprendiera de ellas
Y ahora dice, ellos me dieron el oro, yo lo eché al fuego y lo que salió fue este becerro. ¿Cómo? Magia. En el fondo, esto, mire, ¿sabe qué hay entre medio? Esto fue un milagro. Yo lo eché y salió eso. Culpó hasta a Dios, porque tú sabes, esto salió milagrosamente. No sé si en tu vida has hecho un compromiso para con Dios, pero la pregunta más importante es si has cumplido tu parte en este trato que has hecho con Dios. Dado que Israel falló en esto y el pacto se rompió, se quebró, quedó roto. Pedro en el Nuevo Testamento, en el capítulo 2, verso 9, usa las mismas palabras y Pedro sabe de lo que está hablando, sabe de lo que está diciendo. Él conoce lo que acabamos de leer en el libro de Éxodo. Asocia esas palabras ahora a la iglesia, a ti, a mí. Y él dice que nosotros ahora somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo que pertenece a Dios. ¿Para qué? Para que proclamemos las obras maravillosas de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, el Sinaí está aquí, en la iglesia. Y se nos transmite y se nos transfiere estas mismas palabras. Entonces debemos preguntarnos si la vez que le dijimos sí al Señor, como el pueblo le dijo sí en unanimidad, estábamos conscientes de lo que estábamos diciéndole al Señor. Cuando le dijimos sí. El pueblo cristiano, la iglesia, como tal, tenemos que ser los intermediarios. Esa nación sacerdote somos nosotros. La nación iglesia sacerdotal intermediamos entre el ser humano y Dios. Hacemos esa labor de traer las personas al Señor, de llevarlos a su presencia. Esa es la labor de anunciar las verdades de aquel que nos llamó cuando estábamos en tiniebla y ahora nos ha puesto en luz. Ese es el compromiso cuando somos parte de su reino, parte de su iglesia. Al terminar, yo quisiera traerles a la memoria una parábola que Jesús entregó en el libro de Mateo capítulo 21. En esta parábola, Jesús está hablando con los líderes religiosos, escribas y fariseos que representan a todo el pueblo hebreo en ese rato, y no pierdan de vista la misma visión de la conversación que Moisés tiene con el pueblo allí a los pies del monte Sinaí. Y y Jesús le dice esta parábola. Dice, ¿qué les parece? Esto es Mateo capítulo 21. Había un hombre que tenía 2 hijos. Se dirigió al primero de ellos y le dijo, hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. El primer hijo dice, no quiero. Luego se arrepiente y va. La parábola continúa. Jesús le dice, entonces el padre, frente al no quiero, va al segundo hijo y le dice, hijo, y le dice exactamente lo mismo. Quiero que hoy vayas y trabajes en el viñedo. Y el segundo hijo dice, sí, Señor. Pero no fue. Y Jesús le pregunta ahora entonces a escribas y fariseos y le dice, díganme ustedes, ¿quién hizo la voluntad del Padre? ¿Quién cumplió el deseo del Padre? Y ellos respondieron, el primero. Porque aun cuando dijo no quiero,
Hay una parte que me salté de la parábola y ahora lo corrijo. El primero dice, no quiero, pero luego se arrepiente y va. Entonces cuando los líderes religiosos le dicen, el primero fue, y ahora le viene el sablazo. Y le dice Jesús, bueno, quiero que sepan que los publicanos, eso que ustedes detestan, que rechazan, que repudian, y las prostitutas van a llegar primero que ustedes al reino de Dios. Cuando uno ve esta parábola, a la luz del pacto en el monte Sinaí, lo que tenemos que percatarnos y darnos cuenta aquí, que esto no es tema de palabrerías. Que nosotros honramos a Dios cuando le obedecemos. No es cosa de simplemente discursos y discursos. Usted se puede encontrar con personas que solo hablan, solo dicen, pero no hacen. Por eso Jesús siempre dijo, miren, no hagan, lo que ellos hacen, no lo imiten. ¿Cuánta gente usted conoce así? Promete palabras, sí, pero no cumple nunca, ningún compromiso. Este viñedo, en esta parábola, claramente es el reino de Dios. Y cuando vemos nosotros al hijo que dice no y luego sí cumple, entonces Jesús mismo dice y explica, bueno, aquí están los publicanos, aquí están las rameras, ahí está, pero eso también extiende para todos aquellos que cuando viene la invitación se dan cuenta de que lo que le están pidiendo es mucho. Se dan cuenta de la grandeza de la demanda. Se dan cuenta de que ellos tienen planes. Todos nosotros hemos nacido en ambientes distintos, en que en algún lugar nosotros planteamos nuestro futuro, planteamos nuestra forma de éxito en la vida y nos planificamos en eso y tenemos valores y nos dedicamos y el esfuerzo va relacionado con todo aquello. Todo aquello. Tenemos un entorno cultural, social, familiar en torno a aquello. Y cuando escuchamos el Evangelio, cuando escuchamos este mensaje y se nos dice que nosotros debemos entregar nuestra vida, nuestro corazón, entendemos allí, algunos, que en realidad la pedida es grande. Por eso es que hay personas que dicen, no quiero. No quiero. Aun cuando llegado el momento, tienen ese encuentro personal con el Señor y se arrepienten y hacen la voluntad de Dios. Por eso que a veces, muchas veces, en realidad más que a veces, muchas veces nos encontramos con personas que en el momento crucial actúan como hijos de Dios más que aquellos que confiesan siempre ser hijos de Dios. Porque son solo labios. Así que la primera reacción siempre es decir no, pero luego se arrepienten, pues entienden que Dios es Dios Padre, es un Dios amoroso y que lo que Dios nos está proponiendo nos va a llevar a una vida de plenitud total, que comparado a lo que estamos nosotros planificando, lo que Dios nos da es infinitamente superior. En cambio, el hijo que dice sí y no cumple, ahí está el pueblo. A una voz todos dijeron que sí, pero no duró nada. De inmediato se fueron y Dios dice, ¿cómo tan pronto? Viene la prueba y renuncia. Y aquí estarían diciendo, aquí están ustedes, pues escribas y fariseos, y con eso representando a toda esta nación, que sus antepasados hicieron exactamente lo mismo. Piensan con mente de esclavo. ¿Cuál es la mente de esclavo? Que no piensa
en lo que se le está diciendo, simplemente dice sí sin entender lo que se le está diciendo. Dijeron sí sin saber. Y hoy, delante de Jesús, tiene personas que simplemente han dado una respuesta a Dios llenándose de ¿qué? De normas, de ritos externos, pero sin cambiar sus vidas. Solo cosas exteriores. En definitiva, son esos hijos que piensan que nosotros agradamos a Dios con las ofrendas, que agradamos a Dios simplemente con cosas que son totalmente rituales y que no hay ninguna transformación en nuestro corazón. Dios no quiere sacrificio, ya lo dijo incluso en el Antiguo Testamento. Dios no quiere sacrificio, quiere misericordia. No quiere tus cosas, te quiere a ti. No quiere todo el oro, quiere al pueblo con él. Ahora, pero no nos engañemos, uno podría pensar, a la final, este hijo es mejor que el otro. Así que uno podría decir como cuando Pablo dice, bueno, como está este nuevo pueblo al cual nosotros pertenecemos y el pueblo hebreo cometió esto, Pablo dice, pero no se equivoquen, ese pueblo sigue siendo hijo de Dios, Porque recuerden que en esta viña los dos son hijos. Los dos. Hay otras palabras en que Jesús habla de un dueño y habla de trabajadores, pero aquí habla de hijos. Los dos son hijos. Y siendo los dos hijos, uno podría preguntarse, ¿cuál de los dos era el mejor? ¿Saben? Aquí es lo que nos pasa siempre en las elecciones. Cuando ningún candidato es bueno, escogemos el menos malo. Y aquí el menos malo no es que sea el mejor, el menos malo es el que dijo no quiero y respetuosamente, pero luego se arrepiente. Ese es el menos malo, pero ninguno de los dos es perfecto. Ninguno de los dos es perfecto. Ni el pueblo hebreo ni nosotros somos perfectos. ¿Cuál hubiese sido el hijo ideal? El hijo ideal hubiese sido aquel que con respeto dice, sí, padre, y lo hace. Pero ese hijo no estaba. Nosotros éramos los que decíamos al comienzo, ni quiero verte. Y gracias a su bondad y su misericordia, luego nos arrepentimos y ahora estamos aquí. Amén. Pero no porque seamos perfectos, fuimos los menos malos. Estimados míos, el Padre nos dice, anda a la viña a trabajar. Alguien podría decir, bueno, mañana. No, el Padre dijo, anda a la viña hoy. Este es el llamado. El llenado, al involucrarnos, al ser parte de la transformación de este mundo. El Señor nos invita a sentirnos parte de este mundo. Miren, si somos hijos, no somos trabajadores, nuestro Padre es dueño. Así que tenemos que sentirnos parte de esto. A un trabajador tal vez no se sienta responsable de nada, pero el hijo del dueño nos sentimos parte. Y ese es el propósito que Dios quiere para nosotros. Así que hay que pensarlo bien, pues lo que Dios nos está pidiendo es algo grande. Pero ¿saben? Vale la pena. Vale la pena. La vida cristiana es, estimados míos, su evangelio no es un adorno que tú puedas colgar en tu garganta o en tu pulsera. No es algo que te puedes poner y sacar. No es un agregado. La vida cristiana no es un agregado, no. Es
Tu vida entera, completa, es tu transformación. No puedes ser cristiano un día y mañana no. Es la entrega. Tú no eres hijo de Dios y al vivir este cristianismo es una forma de vida que lo involucra todo. Todo. Y ahora el llamado es ese. Llamó al pueblo hebreo, todos dijeron sí, pero no fueron. Nos llamó a nosotros, que no queríamos nadie, el enemigo del Señor, le dijimos no quiero, nos arrepentimos y luego lo hicimos. El tema es que no podemos hacerlo solo un día porque nuestra vida es el todo. Mientras Dios se entenderá con ese hijo, hoy nos toca a nosotros. Y aquellos que quieren decir, sí Señor, sigo diciéndote sí, aunque sé que es difícil. No soy perfecto. Y Dios sabe, tengo clarito, dice Dios, no eres perfecto, no te escogí porque seas perfecto. Estás aquí para que yo te perfeccione. Solo necesito de tu disposición. Mantener el sí, cueste lo que cueste. Y a veces fallaré, pero mi intención es seguir. Padre, en nombre de Jesús. Has querido, Señor, llevar tu verdad y acercarte al ser humano y has utilizado a otros seres humanos para esta tarea. Pero hay quienes, Señor, prontamente, cuando se han sentido desorientados, alejados, o viene el dolor, viene aquello que no le agrada, desertan, se van, te dejan. Y más aún, no tan solo te dejan, te culpan. Te hacen responsable de todos sus males, te hacen responsable de todo aquello que es consecuencia de sus propias malas decisiones. Y terminan adorando a las criaturas antes que a ti. Padre, necesito que tú puedas fortalecer nuestras vidas y te pido en ello toda tu bondad y tu misericordia, comprensión, para que afirmes nuestra fe, nuestro corazón en esta gran tarea, Señor. Porque no me pides una parte de mí, me pides todo mi ser. No me pides un día en la semana, me pides mi vida entera, completa. Y no siempre es fácil, Padre. No siempre es fácil, Señor. Pero aquí estamos, a los pies del monte Sinaí. Y muchas veces te dije, no quiero, Señor. Y hoy me arrepiento. Para poder, Señor, cumplir tu propósito en mí, tu voluntad en mí. Para acercarme a ti, Señor. Has tenido planes conmigo y yo soy el que se ha alejado de ese plan. A veces me he propuesto cosas contigo y no ha durado siquiera una semana. El compromiso lo he roto tantas veces. Y lo peor es que he responsabilizado a tantos de aquello que ha sido el trabajo, que ha sido la familia, que han sido los hijos, que ha sido mi jefe. Todos han sido responsables menos yo. He sido yo, Señor, he sido yo. En nombre de Jesús te pido bondad y misericordia para que a este vaso frágil, a este ser imperfecto, lo puedas usar para traer luz a aquellos que están en tinieblas. En nombre de Jesús. Amén. Amén.